Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmud. Y ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, alguna vez palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permíteme expresar nuestra gratitud a nuestra audiencia también por enviar todas sus preguntas bíblicas que nosotros recibimos diariamente a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp. El número es gratis a través del aplicativo WhatsApp por todo el mundo, es absolutamente gratis. Permíteme compartir ese número. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar sus preguntas por texto y yo lo recibo personalmente y yo estoy respondiendo a todas las preguntas personalmente. Gracias por la confianza que ha depositado en nosotros en recibir sus preguntas y responder a sus benditas preguntas. Gracias por ese privilegio. También permíteme extenderle una invitación para aquellos que están en Cusco, porque nuestro programa transmite del canal HD 12.1, canal que es el canal Telenet en Cusco, y de ahí se transmite al mundo. Y escuche bien, ahí en Cusco tenemos la Iglesia Cristiana de la Gracia con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, y él está pastor de la iglesia, y la Iglesia Cristiana de la Gracia, escuche bien, la iglesia está ubicada en la zona de Huanchac, en la la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa, con Garcilaso, el edificio 305 Huanacapa en el 5º piso, y gracias a Dios que hay un ascensor, gracias a Dios por eso. Y ahí tenemos los cultos cada domingo. La escuela dominical comienza a las 9 de la mañana, precisamente a las 9 de la mañana, y luego a las 10:30 es el culto principal, y ahí la iglesia está con los brazos abiertos para recibirlos, para que el sitio pueda entrar en el compañerismo de amor y también en el compañerismo de la palabra del Señor. Y tienen los cultos de oración y el estudio bíblico los miércoles a las 6 p.m. Comuníquese con el número que está en la pantalla, pero permíteme compartirlo. El número es 1-310-804-7733 y te envía una información y te ponemos en contacto con el pastor y con su liderazgo, y así tú puedes entrar en el compañerismo de la Iglesia Cristiana de la Gracia. Y ahora, para aquellos que están en los Estados Unidos, nosotros estamos específicamente en el estado de Carolina del Sur, ahí donde estamos nosotros localizados, en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, y la iglesia bautista de Town Creek, donde tenemos el privilegio de pastorear, y la iglesia está localizada en la calle 250 Town Creek Road, y ahí tenemos los cultos a las 8 de la mañana cada domingo en español, y luego a las 10 de la mañana en inglés. Para más información, comuníquese con nosotros a través del texto y te enviamos la información para ambas iglesias. El número es 1-310-804-7733, y ahí puede enviar sus preguntas bíblicas también, donde yo tengo privilegio de responder. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 5, donde estamos enfocando el versículo 3, 4 y 5. Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 y 5. Por favor, abre sus Biblias y vamos a leer la palabra del Señor. Y ya saben que nosotros leemos en dos versiones de la Biblia cristiana y la Biblia católica. Es importante porque ambas Biblias dicen la misma cosa, ¿no? Note bien, aquí el tema principal está tratando sobre las tribulaciones y los sufrimientos que el hombre tiene que traspasar. Las tribulaciones y sufrimientos que tenemos que enfrentar, siendo creyentes o no siendo creyentes. Pero el contexto es para aquellos que son creyentes en el Señor. Y el cuarto resultado que se está enumerando aquí en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, es que la justificación es gloriarse en las tribulaciones y sufrimientos. La justificación es gloriarse en las tribulaciones y sufrimientos. En otra palabra, la salvación es el gloriarse en las tribulaciones y también en los sufrimientos. Vamos a leer el texto de Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Dice, en la visión cristiana dice esto: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Y la paciencia, carácter probado. El carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, note bien conmigo. Estuvimos hablando la última vez sobre este concepto que cuando un hombre es justificado, cuando un hombre es salvado, verdaderamente ya no es derrotado por las tribulaciones y los sufrimientos. Las tribulaciones ya no lo desalienta ni lo abruman. Y ya no lo echan en las mazmorras de la desesperación y de la falta de esperanzas. Lo opuesto es la verdad. Las tribulaciones y sufrimientos llegan a tener propósito y también significación. Y estuvimos hablando sobre este concepto la última vez. Y estuvimos hablando específicamente del punto número 1, que las tribulaciones producen paciencia. Ahí donde habíamos invertido todo nuestro tiempo el programa anterior. Por favor, regrese a escuchar ese programa de nuevo. Y ahora quiero llegar a punto número 2. Aquí el punto número 2. Y es esto, que la paciencia produce experiencia. Tú tienes que entender que todo lo que sucede en esta vida, y bueno, y francamente, honestamente, es que más del 90% de las cosas que suceden en esta vida, en cuando tú y yo tenemos que experimentar, está simplemente afuera de nuestro control. Esa es la realidad. Está fuera de nuestro control. Esa es la tremenda verdad, si es que somos honestos, ¿no? La paciencia produce experiencia. Ahora, en griego la palabra experiencia está hablando, la palabra es que produce carácter, produce integridad, produce firmeza. Tú debes de aprender, ¿ves?, la paciencia, y de la paciencia, ¿ves?, que está atravesando las tribulaciones y los sufrimientos de la vida, debe de refinarnos, ¿no?, como el papel de lija, ¿no? Debe de refinarnos en nuestro carácter, en nuestra integridad y en nuestra firmeza como creyentes verdaderos. Ahora, es de la experiencia probada. Mira, obtener fuerza por medio de las tribulaciones de la vida. Todos nosotros hemos vivido esto. Por lo tanto, la palabra se traduce más exactamente carácter, ¿no? Es nuestro carácter, ¿no? Ahora, cuando un hombre es justificado, cuando un hombre es salvado, él ni sabe al principio que tiene la capacidad y la habilidad de soportar las pruebas. Mira, sale de ellas más fortalecido que antes. Y él dice, ¿pero por qué? Porque algo está sucediendo dentro de su ser. Y es que ahora él tiene algo que él no había tenido antes, que es el Espíritu de Dios que ahora mora en su vida, ¿no? Él es un hombre de un carácter más firme de lo que era antes. Él es un hombre de carácter más firme y de mayor integridad. Sabe mucho más de la presencia y del poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo está experimentando y lo está viviendo. Permíteme mostrarle esto. Mira, vamos a amplificar esto. Abre su Biblia en 2 de Corintios capítulo 1. Por favor, vamos a la mano derecha. 2 Corintios capítulo 1, por favor. 2 Corintios capítulo 1. Mira bien lo que dice aquí. Y note lo que dice aquí en versículo 3 y 4. En versículo 3 y 4. En la versión cristiana dice esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con nosotros mismos, como nosotros mismos somos consolados por Dios. Ahora, en la versión católica lo dice de esta forma, dice en versículo 3, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo. Él es el que nos conforta en todos nuestros sufrimientos, para que gracias al consuelo que recibimos de Dios, podamos nosotros confortar a todos los que sufren. Mira, cuando tú traspasas una situación difícil,
y eres un creyente verdadero, tú tienes algo que los demás no tienen. Tú puedes tener un hombre incrédulo, alguien que no es un creyente y un creyente, y los dos pueden traspasar las mismas situaciones o algo similar. Y tú vas a notar que los dos tienen la misma experiencia, pero no traspasan la misma experiencia de la misma forma, de la misma manera. ¿Por qué? Mira, el que no es creyente, él depende de sus propios esfuerzos, su fuerza, su inteligencia, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones y todo lo que él conoce, que es terrenal. El creyente verdadero que ha sido regenerado, que ha nacido nuevo, y ahora el Espíritu Santo mora en él. Él tiene algo que el otro no tiene. Él tiene la presencia del Espíritu de Dios que mora en él y le muestra que esta tribulación, este asunto, esta prueba, esta aflicción, esta dificultad, este sufrimiento tiene un propósito. A pesar que al momento él no entiende el propósito, pero él sabe que tiene un propósito. Ahora, ¿cuándo se le va a revelar? Él no sabe todavía. Pero cuando él llega al otro lado de la experiencia, ahora él ha ganado una experiencia que va fortaleciendo su integridad, su firmeza, su carácter, y ahora él está en una posición de animar, consolar, confortar a otra persona, porque él ya ha traspasado esta experiencia y él puede infundir, él puede invertir, él puede compartir ánimo y sabiduría en la vida de una persona que está enfrente de él, que está experimentando algo similar. Pero lo puede hacer del punto de vista de un punto de vista bíblico. ¿Por qué? Porque él tiene una perspectiva bíblica en cómo él va a llevar a esa persona que está enfrente de él. Bueno. En 2 de Corintios, por favor, capítulo 12. Estamos sobre capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12. Le quiero mostrar algo. Mira bien. En capítulo 12, y mira lo que dice en versículos 9 y 10. 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. En la versión cristiana dice, y él me ha dicho, Pablo está reconociendo una tremenda verdad. Él tiene un encuentro con Dios. Y él me ha dicho, te basta mi gracia. Dios está hablando a Pablo. Y Dios le responde a Pablo y le dice, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuánta gente tú conoces personalmente que caminan con este concepto en su corazón, cuando algo que no espera sucede, ocurra en su vida? En la versión católica lo dice de esta forma, en versículos 9 y 10, donde él dice, y otras tantas me ha dicho, te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad. Gustosamente pues seguiré enorgulleciéndome de mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo, y me complazco en soportar por Cristo debilidades, injurias, necesidades, persecuciones y angustias, porque cuando me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Otra vez, tenemos dos personas, el que es creyente y el que no es creyente. El que no es creyente, la única fuerza que él tiene es él mismo. Él no tiene otra fuente afuera de él para fortalecerlo. Él tiene que depender de él mismo. Y como muchas veces él mismo no es honesto con él mismo, ¿no? Mucho menos con los demás. Él cree que él lo puede hacer todo a las solas. ¿Y cuántas veces él va a fracasar hasta que por el momento que él despierta dice, ay Señor, estoy cansado,
estoy ya cansado. Ayúdame. Y por la primera vez él reconoce que él necesita algo afuera de él, algo que es externo, algo que es exterior de él. Él necesita otra fuente para ayudarlo. El creyente entiende que lo que él tiene acceso es ya tiene esa fuerza interna, ¿ves? Que viene de lo externo, que es Dios y el Espíritu Santo en su vida. Ahora, él puede soportar, él puede aguantar, ¿no?, todos los insultos de la vida, él puede aguantar todas las privaciones de la vida, él puede aguantar las persecuciones de la vida, él puede aguantar las angustias de la vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en él le reclama que él debe mantener su amor por Cristo. Y él dice, cuando yo soy débil, cuando yo tengo que depender de Dios, es cuando yo soy fuerte. Cuando yo no dependo de Dios, la verdad es que es cuando yo soy débil. Y esa es la tremenda diferencia. Ahora, en Efesios capítulo 3, vamos, abre su Biblia, vamos a la mano derecha, Efesios capítulo 3, 2 Corintios, Gálatas, vamos a Efesios capítulo 3. Mira lo que dice en la palabra del Señor en Efesios capítulo 3, versículo 16. Versículo 16, mira lo que dice la palabra del Señor. En la versión cristiana dice, que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Un incrédulo no puede decir eso. Un incrédulo no puede aclamar, proclamar, ni siquiera decir que él tiene esto. El creyente sí. En la versión católica dice así, en Efesios 3:16 dice, para que conforme a la riqueza de su gloria, la gloria de Dios, él dice, los robustezca con la fuerza de su espíritu, de modo que crezcan interiormente. Tú sabes lo que pasa en la vida de un incrédulo. Alguien que no conoce al Señor personalmente. Quizás sabe algo de Él, tiene un conocimiento, una sabiduría, un conocimiento superficial afuera del Espíritu, si Dios existe, si Él tiene un hijo y nada más, ¿no? Pero no tiene ningún significado en su vida. Él no puede ser fortalecido por Él. Él tiene que depender de su fuerza que está ya agotada. Y se siente absolutamente frustrado. Pero el creyente dice, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con el poder por su espíritu en el hombre interior. Él reconoce, Señor, yo necesito esa fuerza que yo no entiendo, no comprendo, pero yo creo y me dirige. Si tú entiendes eso, tú estás entendiendo que el segundo punto que estamos compartiendo aquí, ¿no? Que la paciencia produce experiencia. La paciencia va refinando el carácter de la persona. La paciencia va refinando la integridad de la persona. La paciencia va refinando la firmeza de la persona en Cristo Jesús. Ahora, abre su Biblia en Colosenses capítulo 1. Colosenses, vamos a la derecha, por favor. Colosenses a la derecha, por favor, Colosenses capítulo 1. Y mira lo que dice aquí en versículo 11. Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice, fortalecidos con poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. En la versión católica lo dice de esta forma. En versículo 11 dice, el poder grandioso de Dios los fortalecerá plenamente para que sean capaces de soportarlo todo con perseverancia y paciencia para que estén llenos de alegría. Wow. Con razón muchas veces se ve alguien que no es un creyente verdadero. Tú puedes ver en su vida. Tú puedes ver en su vida que él está amargo, resentido,
molesto, enojado, con el puño alzado al cielo. Señor, ¿por qué? Reclamando de lo que él no tiene derecho de reclamar. Pero el creyente en el otro lado de la moneda es diferente. Él dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para obtener perseverancia y paciencia, pero con gozo. Uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo puede hacer? Mira, no pierdes el concepto, por favor, mira. Tú sabes que hay una tremenda diferencia entre felicidad y gozo. Escuchen. La felicidad es algo muchas veces, como digo, buscando la palabra apropiada aquí. La felicidad muchas veces es algo superficial. La felicidad depende de las circunstancias de la vida. La felicidad depende si tal cosa sucede. Y me hace feliz. Cuando mi esposa cocina, yo estoy feliz. Yo estoy feliz, ¿no? A ella le encanta cocinar. A mí me encanta que ella cocina. Y yo soy comelón, a mí me gusta comer. Es que tenemos un tremendo matrimonio. Cocinera y comelón. Esto está chévere, ¿me entienden? Pero si no hay comida y ella no cocina, ¿sigo igual de feliz? Ahora, felicidad, el estado de ser feliz, es algo muy, muy engañoso. ¿Sabe por qué? Porque la felicidad, mira, la tendencia de la felicidad es algo momentáneo. Su tiempo es limitado. Limitado. Porque luego desaparece esa situación que me hizo feliz. Pero el gozo es diferente. El gozo es algo espiritual. El gozo es la presencia de Dios en mi vida, que a pesar de lo que está pasando, yo estoy gozoso con el Señor. Yo sé que Él está en control, absoluto control de todas las cosas, a pesar que yo no entiendo por qué las cosas están sucediendo. Ese es mi gozo. Ese es el gozo. Hay un señor que estaba compartiendo conmigo. Y él me dijo, yo soy creyente, mi esposa es creyente. Y mi esposa se está muriendo. Ella se está muriendo de cáncer. Y él dijo, no entiendo por qué el pastor le hemos hablado a él que venga a la casa a orar por ella, consolarla, etcétera, pero él no ha llegado todavía. Ahora, yo francamente, yo no entiendo. Mira, he sido pastor por más de 40 años y yo todavía no entiendo el pastor que rehúsa a tocar la vida de un rebaño, no de una oveja. Yo no entiendo. Quizás porque yo soy tan bruto, yo soy una mula, un burro, yo soy tan estúpido, yo no entiendo. ¿Cómo es que no hay tiempo para tocar la vida de las ovejas? ¿Cómo que no hay tiempo? Eso no entiendo. Bueno, la cosa es que yo, muy bien, me comuniqué con el pastor y oye, pastor, me llamaron y esto. Y digo, sí, esto es que yo estoy con esto. Yo entiendo, pero es tu oveja, por favor. Sí, vamos a ver cuando yo tengo tiempo. ¿Cómo es que cuando tú tienes tiempo? Tú tienes que hacer tiempo, no cuando tú tienes tiempo. Tú tienes que hacer tiempo. En otras palabras, ¿es prioridad o no es prioridad? Bueno, la cosa es que yo fui a visitar la señora y el esposo me recibió a la puerta, ahí voy entrando. Y la señora nos presentaron y ella dijo, pastor,
gracias por visitarme. Y ahí estaba, en la cama, a la parte de la cama, había dos sillas, yo y su esposo, y su esposo. Estamos sentados. Y ella dice, mira, yo no tengo mucho tiempo, yo me estoy muriendo de cáncer. Dice, todo duele. Pero ella me lo dijo con una sonrisa. Y yo estaba mirando, y la vi como, ella estaba brillante. Yo esperaba ver a alguien que estaba cerquita, seca, pálida, arrugada. Y aunque ella estaba, así estaba, pero ella estaba brillante. Ella dijo, yo quiero que el pastor le explique a mi esposo que por qué estoy tan gozosa. Yo le dije, ¿y por qué está tan gozosa? Él dijo, porque yo salgo de esta tierra, de esta vida terrenal, y yo voy a entrar en la gloria de Dios. Yo voy a estar con el Señor, donde todo esto, este cuerpo viejo ya deshecho de cáncer. Y me dijo, y cuando yo entro en la gloria voy a tener un cabello de nuevo, porque se le había caído el cabello, ¿no? Su pelo por el cáncer y todo, la quimioterapia y todas esas cosas. Y digo, yo voy a entrar en la gloria del Señor, y esto es, lo que estoy sufriendo aquí es momentáneo. Dice, yo sueño que el Señor está con los brazos abiertos, y ella extendió los brazos. Él dice, ven, hija, ven. Y yo sueño que voy a ver mis parientes que conocían a Jesucristo, van a estar ahí en el reino de Dios. Yo sueño que yo voy a un lugar ella dice, yo voy a un lugar sin pecado, sin enfermedad, sin tragedia, sin dolor, sin lágrimas. Y ella estaba hablando así, y se estaba emocionando. Y yo decía, ese es mi gozo. Mi gozo me ayuda a sostener este dolor, esta pérdida que yo voy a experimentar en esta vida, pero también la ganancia que voy a tener en la presencia de Dios. Y yo estaba listo para apartar de este mundo con ella. Y el esposo estaba atónito. Y yo dije, y le hablé, mira, Señor, esa es la diferencia entre el gozo y la felicidad. Tú estás enfocado en la felicidad de esta situación. En una palabra, tú ves que esto es infeliz. Tú vas a perder tu preciosa esposa. Ustedes han estado casados por 39 años. Por supuesto te va a doler, por supuesto. Pero las circunstancias van a cambiar. Señor, una pregunta. Cuando ella parte de esta tierra, ella no va a sufrir más. Y tú no vas a sufrir más. Y él dijo, wow. Ella no va a sufrir. Me duele a ver cómo ella está sufriendo. Ella no va a sufrir más. Ella va a estar en la presencia de Dios, gozándose, esperándote a ti. Yo sé que este momento es doloroso. Yo sé que este momento no te hace feliz. Pero este es solamente un momento en comparación, escuche bien, en comparación con la eternidad. El gozo está en la realidad que ella aparta de este mundo depravado y entra en la presencia de la justicia de Dios. Y un hombre comenzó con lágrimas, y su esposa le extendió la mano y le tocó la mano, y ella le miró a ella, y él dijo, entiendo. Y él le dijo a su esposa, me recuerdo, le dijo, mi preciosa, voy a dejar de ser infeliz y me voy a gozar que tú vas a abandonar este mundo de enfermedad, este mundo injusto, y que tú vas a entrar en la presencia de nuestro Señor y Salvador.
ahora ayúdame, ore por mí. Y él le preguntó a ella, ore por mí, que yo puedo sostener ese mismo tipo de gozo en mi vida cuando tú apartas de esta tierra y de mi presencia. ¿Entiende la diferencia? Ahora, eso no quiere, minimizar el dolor de la pérdida de su esposa, porque él va a sentir momentos difíciles. Aquí está la diferencia. ¿Por qué? Porque la paciencia que él está soportando está refinando, produciendo experiencia, está refinando su carácter, refinando su firmeza, refinando su integridad. Y para todos nosotros que conocemos al Señor, ese es el gozo. Porque hasta que el Señor nos lleva, nosotros tenemos la oportunidad de ministrarle a otros y fortalecerlos a ellos también. Ahí está el gozo. Abre sus Biblias en Hebreos capítulo 11. Vamos a la mano derecha. Hebreos capítulo 11. Mira lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 11, por favor. Vamos, capítulo 11 de Hebreos. Mira al fin de este capítulo. Mira lo que dice en versículo 33 y 34. 33 y 34. Mira, en la versión cristiana dice así. Ahora, Hebreos capítulo 11, permíteme antes leerlo, es como el capítulo del museo. Es el museo de los héroes de la fe. Es el salón donde alista todos los creyentes que aguantaron, soportaron en fe, con fe, por medio de fe, y nunca perdieron la fe. Y mantuvieron su gozo, que es algo incomprensible cuando hablamos de las cosas que ellos tuvieron que experimentar en esta vida. Y llegamos a versículo 33 y 34 de Hebreos. En la versión cristiana dice: quienes por la fe, ¿quién es esa gente? Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Cómo? Porque su dependencia no era en ellos mismos, estaba en Él, en el Señor. En la versión católica lo dice de esta forma, versículo 33 y 34 dice así. Dice, que por la fe sometieron reinos. Wow. Administraron justicia, consiguieron las promesas, cerraron la boca de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, superaron la enfermedad, fueron valientes en la guerra, hicieron huir a los ejércitos enemigos. Sabiendo que su vida se iba a acabar. Esa es la cosa tremenda. Escuche el profeta Isaías. Vamos a rezar al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, escuche lo que dice Isaías capítulo 40. Vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo en la voz del del profeta Isaías. Vamos a Isaías capítulo 40, por favor. Isaías capítulo 40, por favor. Isaías capítulo 40, mira lo que dice. Ahora, en la Biblia católica está ordenado un poco diferente que la Biblia cristiana, pero tiene los mismos libros, aparte de la apócrifa. Mira lo que dice aquí en Isaías capítulo 40, versículo 31. En la versión cristiana dice así: pero los que esperan, el hombre de gozo sabe cómo esperar. El hombre que depende de la felicidad no sabe cómo esperar. El hombre de gozo sí, dice aquí, versículo 31, Isaías capítulo 40, dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí está la tremenda diferencia.
Mira lo que dice en la versión católica, dice así: pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Ahora, en el siguiente capítulo 41 de Isaías, mira lo que dice en versículo 10. En el siguiente capítulo, versículo 10, Isaías capítulo 41, dice esto: no temas, wow. No, el hombre de gozo no puede temer, él no tiene temor. Él dice, no temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Señor, tú estás conmigo. Yo voy a apartar esta tierra en un cerrar y abrir los ojos. Yo voy a apartar. Él dijo, no temas. Yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios le está hablando. En la versión católica lo dice así, en versículo 10. Él dice, no temas, pues yo estoy contigo. No te angusties, pues yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo. Yo te sostengo con mi brazo victorioso. ¿Qué más tú quieres? Tú y yo, por favor, tú y yo vivimos en un mundo injusto. Esa es la realidad. Yo no sé cómo evitar este mundo. Yo no sé cómo huir de este mundo. Nosotros vivimos en un mundo caído, un mundo depravado, y esa es la realidad. A mí no me importa qué país uno se encuentra. Pero yo tengo que confiar en el Señor. Yo no confío en el gobierno. Yo no confío en el sistema político. Yo no confío en los políticos. Yo no confío en el sistema educativo. Yo confío en el Señor. Mira, aquí está la tercera cosa. Aquí está la tercera cosa. Te dije al principio, mira, te dije, punto número 1, que las tribulaciones producen paciencia. Te dije punto número 2, que la paciencia produce experiencia. Ahora permíteme compartir número 3. La experiencia produce esperanza. La experiencia produce esperanza. Ahora, esa palabra esperanza o esperar, en otra palabra, esta palabra esperanza en griego, porque tú sabes que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y ahora está traducido en español para nosotros. La palabra experiencia es la palabra elpis. Elpis, E-L-P-I-S, P-I-S. Elpis, E-L-P-I-S. Elpis en griego. Y esa palabra quiere decir esperar con confianza. Esperar con confianza. Desear el conocimiento, buscar, anhelar con certidumbre, desear con seguridad, confiar con certeza, descansar en el garante, creer con conocimiento. ¡Qué tremenda palabra tenemos aquí! Note que la esperanza es expectación. La esperanza es expectativa, es anhelo, es buscar y anhelar, es desear, es entregarse y a confiar plenamente. Pero también es confianza, también es conocimiento, también es seguridad, también es certeza, también es una garantía. Es la tremenda diferencia en la vida de un creyente genuino, verdadero, regenerado, nacido nuevo, y alguien que es religioso nada más, o incrédulo y no es creyente. Mira, cuando el hombre justificado, el hombre salvado, mira, se hace más fuerte en carácter, se acerca más a Dios, y mientras más se acerca a Dios, más espera la gloria de Dios. Más espera la gloria de Dios. Te estoy animando, escuche bien. Ahora la cuarta cosa.
es esto. La esperanza nunca avergüenza. La esperanza bíblica nunca avergüenza. Mira, quiero rezar en Romanos. Mira lo que dice aquí, Romanos capítulo 5. Quiero rezar aquí, mira. Mira lo que dice. Versículo 3, 4 y 5. Mira lo que dice. Él dice así. Él dice. Y no solo esto, esta es la versión católica, dice, y no solo esto, sino que hasta por los sufrimientos nos sentimos orgullosos, sabiendo que los sufrimientos producen paciencia, y la paciencia produce, ¿qué? Virtud sólida, y la virtud sólida, esperanza, una esperanza que no defrauda. ¿Por qué? Porque al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Ahora, la esperanza nunca avergüenza. Esa palabra quiere decir que nunca nos hace avergonzar, nunca desengaña, nunca desilusiona, nunca defrauda, nunca decepciona, nunca desconcierta. Y si eso es lo que tú sientes, tú debes hacerte una pregunta. ¿Soy un creyente verdadero? ¿O hay algo que yo no entiendo aquí? Y posiblemente que no entiendes algo. Mira, el creyente, la persona que es verdaderamente justificada, salvada, nunca será decepcionada ni avergonzada de parte de Dios. Verá cumplidas sus esperanzas. Vivirá para siempre en la presencia de Dios, ¿no? Heredando, ¿no?, las promesas que Dios ha dado en su palabra. Mira, yo no estoy inventando esto. Yo creo que tú sepas que la palabra de Dios es bien clara. Mira. Ahora sí, vamos a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo, mira lo que dice. Romanos, estamos en capítulo 5, vete capítulo 9. Y al fin de ese capítulo, mira lo que dice en versículo 33. Romanos capítulo 9, versículo 33, mira lo que dice la palabra. Dice, tal, en la versión cristiana dice, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. ¡Wow! En la versión católica dice, según dice la Escritura, mire que pongo en Sión una piedra en la que pueden tropezar y un peñasco que los puede hacer caer, pero el que ponga en ella su confianza no quedará defraudada, avergonzada. No. Vete al libro de Filipenses capítulo 1. Vamos a Filipenses capítulo 1, por favor. La mano derecha. Primera, aunque estamos aquí en Romano, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, ¿no? Gálatas, Efesios, y ahora vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Y lo que dice, versículo 20. Nota lo que dice la palabra del Señor aquí, versículo 20. Mira, él dice, en la versión cristiana dice, conforme, el apóstol dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será, que dice que en nada será avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por mi vida o por la muerte. Qué tremenda verdad. En la versión católica lo dice así, en versículo 20 dice, él dice ahora, así lo espero ardientemente, con la certeza de lo que no quedará en modo alguno defraudado, sino que con toda seguridad, ahora como siempre, tanto si sigo viviendo como si muero, Cristo manifestará en mi cuerpo su gloria. Oye, ¿qué más tú quieres? En 1 de Pedro, él dice, abre su Biblia, 1 de Pedro capítulo 4. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy amplificando este concepto, esta idea, porque yo creo que tú veas que la Biblia del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es coherente. No, mira, la Biblia no tiene contradicciones. Quizás algo que tú no entiendes, pero no hay contradicciones.
El hecho de que tú no entiendes algo no quiere decir que es una contradicción. Mira. En 1 Pedro capítulo 4 versículo 16 dice, pero si alguno sufre como... Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 4. Te quiero mostrar en la versión católica también. Mira, 1 Pedro capítulo 4. Mira lo que dice. Versículo 16. Él dice, pero si alguno sufre como cristiano, y va a sufrir como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. En la versión católica dice, en versículo 16, lo dice así. Pero si sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por llevar ese nombre. Tú y yo vamos a sufrir. Esa es la realidad de este mundo. Gente se va a burlar de nosotros. Dicen que somos una bola de santurones, que somos una bola de hipócritas, que somos una bola de fanáticos, que somos una bola de aleluyas y qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? En primera de Juan, sigue a la derecha, en la primera piso de Juan capítulo 2. En primero Juan capítulo 2, por favor. Mira lo que dice en versículo 28, que es el último versículo de ese capítulo. Versículo 28, mira lo que dice la palabra del Señor en versículo 28. Él dice, y ahora, hijos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartamos de Él avergonzados en su venida. No nos apartamos de Él avergonzados de su venida. Wow, mira cómo dice. Si hijos, en la versión católica, si hijos míos permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no nos quedamos avergonzados lejos de Él en el día de la gloria, de la gloriosa venida. Mira, te estoy mostrando que ambas versiones dicen la misma cosa. Obviamente me estoy dirigiendo al pueblo, todo el pueblo. Mira, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, dice esto, Salmo 22, versículo 5. Salmo 22, versículo 5 dice, a ti clamaron y fueron librados. Y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. A ti clamaron y fueron librados, y en ti confiaron y no fueron decepcionados. En el Salmo 71, versículo 1 dice, en ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado. En Salmo 119, versículo 6, dice esto, Salmo 119, versículo 16, dice, entonces no será avergonzado a considerar todos tus mandamientos. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 28, dice, la esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. En Salmo capítulo 50, versículo 7 dice, el Señor Dios me ayuda y por eso no soy humillado, por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Mira. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 26, el último versículo, te prometo. En Joel, capítulo 2, versículo 26 dice, tendréis mucho que comer y os sacrificar y saciaréis. Tendréis mucho que comer y os saciaréis y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Es una garantía en tu vida para el verdadero creyente.